32 minutos en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Y vamos avanzando en este día miércoles. Tenemos la presencia, la participación en este Gobierno de la Mañana el día de hoy, además de los comentarios, las entrevistas, por supuesto, tenemos una segunda participación. Y ha venido precisamente Glenny Morrison a hablar de El Camino Nuevo, ¿verdad? Así es. Que es el nombre de la agrupación política que dirige. De las declaraciones que se han hecho en estos últimos días, ha estado en la palestra, sobre todo con el tema de Omar Fernández, con el ofrecimiento de ser candidato de esta formación política, y por supuesto de lo que generó tanto aquí en cabina como en otros lugares, en otros medios, el ofrecimiento, las respuestas y la participación de Glenny Morrison en la política dominicana, de sus libros, de sus propuestas, sus artículos, etcétera, etcétera. Bienvenido al Gobierno de la Mañana y a esta cabina de la Z101. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Qué bueno que este espacio es una vez más, y soy testimonio, una plataforma que respeta los derechos y este derecho a réplica, porque he visto que en los últimos días me he convertido en un objeto de comentarios que a mi juicio son algunos de ellos infundados. Y mi hijo más pequeño esta mañana me dijo: papi, quiero que tú me compres un libro. Digo, sí. ¿Y cuál libro? La Caperucita Roja. ¿Y por qué, mi hijo? Bueno, porque escuché que te estaban acusando que te estás vistiendo de oveja en la Z101. Entonces recordé que hay dos versiones. Está la de Charles Perrault, que es francés, claro, y están los hermanos Grimm, que son evidentemente daneses. Entonces no sé con cuál de las versiones fue que se hizo esta narrativa y el guión para poder acusar a un joven de 45 años que incursiona en la política, que aunque mis pies no caben en los zapatos del profesor Juan Bosch, a pesar de que no jamás me compararía con el maestro, Juan Bosch y mi persona somos los únicos dominicanos que hasta hoy hemos hecho 2 partidos políticos de cero. Yo he publicado 2 libros en los últimos 3 años. Le he dado 8 veces la vuelta al país por todas las provincias. Hemos logrado, en contra de muchos intereses, y digo yo, de una mano invisible, y no la de Adam Smith, que trató de operar para evitar que se aprobara este partido que nace de la desafección, que lamentablemente la sociedad dominicana, en su mayoría, el 46%, no fue a votar en las elecciones pasadas. Vamos a poner a la gente en contexto. Yo creo que es importante tener esta conversación con ustedes. Morrison, muchas gracias. Para que la gente tenga una idea, y el que no estuvo conectado más temprano tenga una idea de qué estamos hablando. En los comentarios más temprano hablamos de cómo te referiste al presidente Luis Abinader en el día de ayer, que desdeñaste de haber sido su aliado, de lo que tú le aportaste, y yo fui una que pregunté: ¿qué tanto le aportaste al presidente Abinader que en este momento te sientes tan decepcionado porque no se te dio algo? Esa pregunta, y también qué tú esperabas a partir Muchas gracias del gobierno. Valoro y aprecio su trayectoria, y qué bueno que con respeto me hace esta pregunta. Mire, no le aporté dinero, porque muchos de los que le aportaron dinero, algunos de ellos están siendo juzgados en Estados Unidos, que son fondos cuestionados. En mi caso le aporté conocimiento. Cuando el presidente de la República me invitó al Palacio Nacional, después que el Tribunal Constitucional emitiera su sentencia, que fue la primera sentencia en su rol de audiencia de ese año, yo fui con un libro que había escrito que se llama Repensando el Estado Dominicano, una visión de país. Y les regalé el libro al presidente porque ese es como una especie de programa de gobierno y un ejercicio de escucha ciudadana que hicimos, que entrevisté de manera personal 1.600 ciudadanos de los 158 municipios. Y le dije al presidente de la República que ese era un endoso sin ningún condicionamiento. Y tengo un testigo, una persona que el presidente asignó, que es Eddie Olivares, el actual ministro de Trabajo, me llamó ofreciéndonos a nosotros como plataforma política distintas opciones para que pudiéramos postular diputados, algunos de nuestros dirigentes. Y yo le dije que no, que era un endoso sin condiciones. O sea que yo lo que puedo hacer, ya que esto se ha generado como un debate y hay duda, que si alguno de ustedes participan en la semanal, emplazo al presidente de la República
que me desmienta, él como líder del país, si lo sigue siendo, porque yo sé que tenemos un presidente y estamos perdiendo con su mala práctica de gobierno un estadista. Yo sé que tenemos un presidente, pero quizás el país está perdiendo un líder, una persona que a mí no me incumplió, pero le ha incumplido lamentablemente a la sociedad dominicana en el fracaso de la política migratoria, en el fracaso del modelo educativo, 2 ministros de educación que fracasaron, a mi juicio, en la libertad de expresión. Un modelo educativo que no ha dado respuestas. El presidente en su programa de gobierno hablaba de que iba a implementar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la República Dominicana bilingüe, y eso no se ha hecho. El presidente de la República lo que ha convertido hoy en día el gobierno es en una plataforma de politiquería con 11 o más precandidatos llamados los presidenciables, que ninguno fijan posición de los problemas del país. Morrison, y eso pero es no grave. Es muy temprano. El segundo periodo de gobierno todavía le queda hasta el 28. No es muy temprano para lanzarse del barco. Yo creo que varias veces ustedes mismos han dicho que el presidente cometió un error político. El que le echó el jabón al sancocho fue Luis Abinader, que anunció que no iba, que generó una cláusula pétrea que yo comparto. Algunos creen eso, otros no lo compartimos. El presidente de la República en el Palacio, 3 días después, hermano querido, 3 días después, el presidente de la República en el Palacio reunió a los famosos presidenciables, y yo creo que eso es un acto de irresponsabilidad. Es que yo te he preguntado de ti, yo quiero que me responda de ti, para yo tener una idea un poquito. Lo que pasa es que me has hablado del presidente, ya eso lo sabes. No, lo que yo he dicho, que a mí el presidente no me ofreció nada, que yo hice un acto de desprendimiento en mi derecho ciudadano, y hoy, como presidente de un partido... Entonces, ¿por qué te decepciona a ti personalmente? Y si no te parece que es muy temprano para tú lanzarte del barco y querer apostar entonces a Omar Fernández. Cuando un barco va a la deriva, y yo no tengo ninguna duda que el PRM perderá las elecciones, porque lamentablemente hoy en día no ha dado respuesta, decepcionó al país, y yo decidí estar del lado correcto de la historia. Y en mi derecho, y el derecho de la organización, la Constitución de la República en su artículo 216 dice que los partidos tienen autonomía. Entonces, la democracia que ha costado tanto en la República Dominicana no tiene por qué despertar urticarias en la sociedad o algunos sectores interesados de que nosotros, nuestro comité político, decidiera proclamar, cuando la ley así lo permita, a Omar Fernández en un acto en el Palacio de los Deportes, y hay confirmado 10,000 jóvenes. Ese es nuestro derecho. Lenin, Hola, Julieta. Qué cosa. Me negaste como Pedro a Jesucristo. Jamás. No dijiste que tenemos una relación de amistad de mucho tiempo. Jamás. Y cuando usted brillantemente era la directora de Relaciones Públicas del INTEC, yo fui el fundador del Comité Estudiantil de Negocios de la Universidad, y me has negado como Pedro negó a Jesús. Y te dimos mucho apoyo. Pero yo te una perdono. Relación muy bonita. Mis adversarios pueden contar con mi perdón. No, yo no soy tu adversaria. Yo simplemente me hice eco de el comunicado que Omar pues hizo a raíz de tu oferta, de tu ofrecimiento, de tu anuncio. El mío no, el del comité político del partido. Incluso me hice eco de que él, con mucho respeto, agradecimiento, y pues elegancia. sí, elegancia, declinó ese ofrecimiento. No, él no lo declinó. Bueno, dijo que te invitó a que formaras parte de la Fuerza del Pueblo, que te uniera. No lo declinó, me dio las gracias, me llamó su amigo, claro, y dijo sí, que él endosaba no solamente esto que nosotros como partido hemos hecho, sino lo que tanta gente, y anuncio en los próximos meses, más de 20 partidos del sistema político también darán ese paso al frente, porque nadie quiere seguir apoyando un gobierno que perdió el rumbo. Y resaltamos esa forma de Omar, de agradecerte, pero de decirte que él estaba enfocado en su trabajo como legislador. Como debe de ser. Y que además te invitaba a ti, a cualquier otra estructura política que estuviera pensando en él como su candidato, nominarlo su candidato a la presidencia, lo invitaba a unirse a la Fuerza del Pueblo. Entonces yo quiero preguntarte, ¿qué te parece a ti ese ofrecimiento de Omar hacia ti de que apoye a la Fuerza del Pueblo? Nosotros estamos conscientes que vamos a hacer una alianza con la Fuerza del Pueblo, que esa alianza la va a encabezar la Fuerza del Pueblo, y no tengo ninguna duda que como la Fuerza del Pueblo también sabe poner el oído en el corazón del pueblo, esa popularidad de Omar, que derrotará hasta Luis, que pueda volver a negar su palabra, será derrotado en primera vuelta
por Omar Fernández. Señor Morrison, Querido hermano, bienvenido una vez más a mi tío Heriberto le manda saludos. una gran admiración. Fuerte abrazo para él. Gracias, que sí. Tanto a él también como leo los artículos que eventualmente publica todavía en acento, me parece que es tu tío Rafael, ¿verdad? Ramón Morrison. Es mi padre. Tú eres el hijo de Ramón, no Así de es. Heriberto. No, Heriberto, mira, que ahorita lo estábamos. Y Mateo es mi Heriberto tío. es el tío. Ramón Morrison. Bueno, mira, es mi de la padre. poca gente que divulga ciencia en este Muchas país, gracias. que no hay mucha, está precisamente él que Muchas escribe gracias. unos artículos interesantes sobre temas relacionados a la física, al Así es, espacio, a la así aplicación es. científica. Eso en este país no lo hace mucha gente y Muchas creo que gracias. hay que destacarlo. Ahora bien, la actividad política que debe hacerse de manera libérrima y que yo pienso es bueno jugar con las cartas sobre la mesa. A mí me parece, sobre todo en el aspecto ideológico, decir cuáles son tus ideas, y en eso te reconozco. Gracias, Que has hermano. decidido dar un paso adelante. Poca gente aquí publica, escribe sobre ideas políticas. Ese libro tuyo, Repensando el Estado, es un aporte interesante. No Gracias, son muchos. sí. Tú, creo que Hito y algún otro más se ha sentado a escribir algo de eso. Ahora bien, tu apoyo de alguna manera a la Fuerza del Pueblo o a Omar o a la candidatura que emerja de la Fuerza del Pueblo, hay que decir, Eglin, de alguna manera sería un retorno a la naturaleza, porque en el 2019 hubo un apoyo público en ciertas expresiones tuyas también en su momento al intento del presidente Fernández volver al poder, que sabemos pues tuvo situaciones en el PLD, luego terminó fundando pues este partido. O sea que de alguna manera el haber apoyado a Luis en alguna coyuntura no era lo que originalmente habías hecho, y estarías retornando, digamos, a tu caudal natural apoyando al presidente Fernández o a su partido. ¿Me equivoco? Mira, nosotros en el Partido Camino Nuevo somos una expresión de la desafección política. Okay. Esa situación de que los políticos venden sueños, prometen, no cumplen, llegan al poder, bloquean a la gente del WhatsApp, no responden llamadas. No cumplen es lo programas. que a nosotros nos hace converger como organización política. Somos 10.000 organizados y nos sentimos ser un puente o receptáculo de los 47% que no fueron a votar. Okay. Ahora yo quiero dar otro dato. En la Pero, campaña Andrea, del 2012... escúchame, en ese ¿sí? mismo dato, a mí me gustaría saber cuál es el perfil político, ideológico, cuál es la plataforma programática de esa nueva organización política. ¿Es un partido más del sistema? ¿Cuáles son los cambios que propone a la sociedad? ¿Y cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la visión que tiene el Estado? Y agradezco la pregunta. Termino con usted. Yo quería dar un dato histórico. En el 2010 fue mi primera participación en la política, en el sector externo de la campaña del expresidente Hipólito Mejía. Nosotros conformamos todo lo que era la parte de comunicación, desde su branding, el isólogo. Dimos una charla que le pusimos el nombre Un Papá es un Líder, que es una de las áreas de especialización nuestra, el tema del management, el alta gerencia y el liderazgo. Y caminamos todo el país en esa acción. Lamentablemente no pudimos conquistar, vamos a decir, el favor popular. Sí. Y posteriormente entré en un periodo de desarrollo empresarial, emprendimiento. Personal. En el 2014, el expresidente Leonel Fernández me invita a Funglode a disertar el Día Internacional de la Juventud sobre los temas de liderazgo. Ahí di una charla de liderazgo y posteriormente, hacia el 2016, conformamos un movimiento que se llamaba República Dominicana Sí Puede con Leonel. Ahí, posteriormente, hacia el 2020, conformamos un proyecto que se llamaba FE, Fuerza de la Esperanza, lo que indica que en 2 ocasiones he apoyado al expresidente Leonel Fernández, que le tengo respeto, que es un líder de referencia, es la mente mejor amueblada. Entonces yo he apoyado al padre, ahora estoy apoyando al hijo y espero que en algún momento al Espíritu Santo. Nosotros entendemos, frente a su pregunta, el hecho de que un joven de 45 años de edad haya publicado 2 libros, yo creo que entra a la política con respeto a gente como ustedes que tienen conocimiento. Ideológicamente nos enmarcamos en la economía social de mercado. Yo recuerdo que para la época que conocí a Julieta en Intec, se publicó un libro, no voy a decir en qué año, Julieta, no, para que usted no se sienta agredida,
porque yo soy feminista, mi mamá es mi líder. Pero yo jamás me usted puedo sentir conserva agredida. Una belleza y una inteligencia impresionante. No, y ahorita jamás. voy a postularle a diputada por Moca desde el partido Camino Nuevo. Le decía que el libro de Francis Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre, entró en un proceso de debate, vamos a decir un ejercicio dialéctico en este momento, porque nos hablaba del fin de las ideologías. Yo entonces abrazo la ideología del sentido común, que es la que hace falta, la que se olvida de la gente, la que no desarrolla, la que no impacta a los jóvenes. Creemos en un modelo basado en lo que dice Mohammad Yunus del Banco Kramer de la India, que podemos decir que es un modelo del tipo cooperativo del Banco Kramer. Fue premio Nobel de Economía. Yo creo que el ejercicio que hemos hecho de escuchar a la gente, aquí hay problemas básicos que resolver. Resolver el tema de política migratoria, que el presidente cuando fue candidato dijo que lo resolvía en un año. 5 años después hay un deterioro, incumplió. Una foto muy linda que el presidente se reúne con los expresidentes Hipólito, Danilo y el expresidente Leonel Fernández, que yo he llamado un ejercicio de pirotecnia política. Aquí la fiebre no está en la sábana. Lo que se debe de hacer es que el presidente con humildad, y está a tiempo el presidente de enderezar el rumbo perdido de su gobierno, de cuidar su legado, llame a Nayib Bukele. Que Nayib Bukele el año pasado, 4 de febrero, le dijo a la comunidad internacional que invitaba al Consejo de Seguridad de la ONU para que le diera los recursos y aprobara de qué manera enfrentar el tema de las bandas. Ese es el principal problema que tiene. No es hacer una frontera. ¿No cree que Nayib Bukele es un modelo? Nayib Bukele es un referente, una persona que tiene secuestradas. No aguantan a Farideh. No, yo pregunto, escucha, José Luis. ¿Tú crees que es un modelo a seguir? Una persona que ha violado todo lo que son derechos fundamentales, que se ha convertido en el receptáculo de hombres y mujeres que independientemente de su capacidad criminal no están metidos ahí en base a un proceso judicial. ¿Y cuántos años duraron las maras salvatruchas asesinando gente? No, ese no es el tema. Yo estoy preguntando que si ese es el modelo. Yo creo que nosotros, respecto al tema de combatir la delincuencia, Nayib Bukele es un referente, no es referente, una clase política que tiene sometida a este país a una pobreza y a no solución de los problemas básicos. Pero la pregunta es la siguiente, no me la has respondido y discúlpame, que si tú como joven aspiras a un modelo como Nayib Bukele, donde se violan los derechos fundamentales de la persona y rompiendo con todo tipo de esquema de un orden jurídico, esa es la pregunta. O sea, tú aspiras a ese tipo de modelo. ¿Cuántos asesinatos tenemos nosotros en la vecina país de Haití que matan esas bandas, cientos de personas todos los días? Bukele metió preso a todos esos sinvergüenzas sin matar a un solo. Entonces yo creo en el modelo de Bukele, claro que sí. Mira, Glenín, tú tomaste un nombre. Incluyendo los 250 que le mandó Trump allá para una cárcel, secuestrado sin pasar por un proceso judicial. Ese tema ahí quizás comparte con usted, mi persona, que hay también sombras, y esa es una de las sombras. No, eso no es una sombra, eso es un modelo. En otro momento, sobre todo que el tiempo lo permita, vamos a hablar sobre todo porque el nombre de tu partido no me parece que sea casualidad. Yo creo que viene del Doi Moi vietnamita, ¿verdad? Del nuevo camino vietnamita, que fue el lema del 96 también del PLD. No, del el nuevo camino, Fernández, sí, del presidente Fernández en aquella oportunidad. Pero bueno, hablaremos un poquito más de eso. Creo que es importante, sobre todo con más tiempo, sin que tenga que ser responder a nada en específico, hablar de tu visión programática, estimado. Muchas gracias. A ti y el abrazo a toda la familia Morrison que le ha dado al país con Idekel, contigo y con tanta gente buena. Gracias por la oportunidad. Con el poeta también, con don Heriberto, insisto, con los artículos también que tu padre escribe y que a mí me parece hace un trabajo extraordinario. Vamos a ir cerrando con la participación de nuestro compañero Aníbal Díaz, el de la capital, que ahí estaba pacientemente. Muy buenos días a todo el país. Gracias a mi querido hermano José Luis Mendoza por darnos pues la oportunidad del cierre de este programa bastante cargado en el día de hoy, con la participación primero del director del Banco Agrícola de la República Dominicana, el amigo Fernando Durán, que ha tenido hoy pues la presentación de una serie de aportes sobre su gestión al frente del Banco Agrícola, que es una de las instituciones pues más importantes y trascendentes en lo que tiene que ver con el tema de la agroindustria en la República Dominicana. Hoy, en estos pocos minutos que nos quedan de programa, pues observando
todo lo que es este agitado comportamiento del mundo político dominicano, uno puede ver cómo al final hay una parte importante de la participación política, de gente que usted los escucha y te dice, bueno, pero yo en un momento apoyé al presidente Hipólito, en un momento apoyé al presidente Fernández, en un momento apoyé a Luis, y usted se queda pensando, bueno, pero ¿y de qué se trata el tema? Esa idea de hacer del ejercicio político una muestra permanente de la conquista o la procura de la conquista de espacios de poder, bueno, pues va llevando a que la gente termine en esos relatos que finalmente le van produciendo a una parte del país un poco de mofa, porque la gente dice, bueno, pero ¿y de qué se trata? Y como que hoy es lunes y mañana es jueves y hoy es domingo y hoy es viernes y tanta volatilidad. De alguna manera eso tiene que llamar a reflexión a las grandes fuerzas políticas y a los líderes políticos fundamentales, porque si bien hay una parte del país que no ejerce el derecho a votar, y eso pasa en todas las democracias. Yo recuerdo cuando aquí celebraba mucha gente la elección del alcalde de Nueva York, yo recuerdo que le comentaba a don Rosendo Tavares y Villalobos de que fue electo alcalde, pero fue electo alcalde por un 22% de los que fueron a votar. Es decir, de cada 100 neoyorquinos solo votaron 20, y de esos 20 él tuvo la mayoría. O sea, al final es un reflejo de una elección de minoría absoluta. Y no tuvo contrincante, porque realmente, primero, el Partido Republicano no tiene mucha incidencia en Nueva York, aunque en los últimos par de años ha cambiado un poco la correlación. Pero después el candidato contrincante no tenía tampoco ninguna posibilidad. Y como puede verse, Rosendo, Fernando Mateo, un dominicano. Claro, esas... Aquí pasó también algo parecido. Mucha atención muy importante. Pero es que el nivel de abstención en la democracia traduce varias cosas, entre esas primero cuando en la medida de que hay una parte importante, sobre todo de la clase media, que no depende de la vida de los vaivenes del servicio público, también eso hace que la gente se interese menos. En la medida en la que tú generas suficiencia y esa autosuficiencia sin la necesidad del Estado en tu vida, bueno, pues menos te interesa eso, y eso pasa en todas las democracias. Lo hemos visto en Europa y Estados Unidos, que es nuestro referente más cercano, y bien puede expresarse en nuestro país en la medida en la que hay una parte importante del país que no vive de la política y que al contrario, que quizá quisiera ni ocuparse en saber cuáles son los matices de un gobierno y de otro, porque tiene y ha desarrollado con éxito su vida sin el amparo de la sombrilla de la actividad política. Sin embargo, yo creo que estos liderazgos fundamentales y los partidos fundamentales tienen que cuidar el escenario y saber también cómo se asocian y a quién se asocian. Tienen que cuidarlo, porque la democracia, que yo lo decía aquí en el gobierno de la mañana, en el momento del año 2020, como se hablaba de una reforma constitucional, y en algún momento una generación tendrá que tomar esa decisión, que esta actualidad política le cogió miedo, pero esa democracia de la piñata por ciento es la que pare todas estas locuras, porque como tú tienes una democracia que se equivale a la piñata por ciento, bueno, yo tengo 0.6, yo tengo 0.5, yo aporté el 1%, entonces yo me merezco un pedazo de esa piñata por ciento, y esa conquista del poder sobre la base de un conjunto de mayorías que no obedece a que nos pongamos de acuerdo en una visión de país, y que esa visión implique un pacto en el que liberales, conservadores, liberales extremos, conservadores de media, aquí nada de eso tiene que ver. Cuando la composición del debate hacia la construcción de mayoría es simplemente establecer la garata por ciento en función de lo que yo puedo atrapar, y cada cierto tiempo, cada ciclo electoral te va pariendo inclusive partidos que son desprendimiento de los grandes, en lo que
casi siempre se nutren del desprendido. Usted sale del PRD, usted sale del PLD, sale del Partido Reformista, sale de tal partido, y entonces esa persona hace un bypass de gente de allí que muchas veces incluso le votan en alianza para ayudarlo al otro, para que ese tenga un porcentaje mejor, y se ha dado históricamente con fuerza. Una vez lo logró don Carlos Mario Troncoso en una alianza importante que buscó un partido. Yo recuerdo que esa vez la APD se vio, pero en el año 2004 se vio con 100,000 votos. En el 2004 la APD se vio con 100,000 votos. Elecciones, sacó los votos de Mac Puig, de su esposa y de 3 gente. Eso fue un voto inducido, como lo fue el voto del PUN en Puerto Plata en una ocasión también. Era un trasvase. Moda. El Modo una vez logró también una gran votación. En los 90 Unión Democrática. También. Una barbaridad. La Unión Democrática de Álvarez Hogar. La UD, claro. Eran votos prestados. Sí. Pero de todos esos procesos te va dando y te traduce un resultado. Los partidos en esa construcción de esa mayoría, llegará un momento que evidentemente ya no hay, en este contexto, no hay discusión de reforma constitucional. Es el mejor momento para discutirlo, porque tiene que la democracia dominicana evaluar el tema. Bueno, mira, queremos achicar el Estado, queremos hacerlo más eficiente, queremos que penda menos del pasivo social acumulado, es decir, del parasitismo que se da en torno a los partidos. Entonces tú tienes que lograr para eso que quien gobierne con menos peso. Pero ahora con esos partidos independientes, todos esos movimientos independientes, que cada dirigente de un partido político que va a un proceso electoral pierde un proceso interno y te forma un movimiento independiente, porque ya tengo un precedente con las elecciones del año 2020. Entonces, ¿cómo puede conciliarse eso? Va a ser difícil. Ahora lo que tú vas a tener es, muy por el contrario, una atomización de los partidos políticos. Bueno, pero te tengo noticias. La atomización y de la piñata por ciento que te habla Aníbal ya está aquí. Y son los partidos políticos del sistema que la han patrocinado. Pero en menor grado. ¿Menor? No, en menor grado. En la boleta de... Tú verás lo que va a ocurrir ahora. Bueno, yo no adivino el futuro, el pasado sí yo lo sé. No, pero yo tengo una particularidad, José Luis, que yo trato de caminar sobre la base de la experiencia del pasado y hago una perspectiva de futuro. Se llama razonamiento lógico. Yo te apuesto del razonamiento conocido al por conocer. Claro, ahora yo te digo a ti lo siguiente: las candidaturas independientes, vete a la provincia y vete a los pueblos para que tú veas allá. El reglamento está en la mano de mucha gente, muchos dirigentes de los partidos políticos. Estaba en la ley. Pero yo no digo que no esté en la ley, estamos hablando de la atomización de los liderados y de los partidos políticos. Pero es que quizás, aunque pareciera que no, ustedes tienen un mismo punto de vista. José Luis, entiendo yo que te interpreto, coincidimos en que esto es la piñata por ciento en una manifestación de mayorías que buscan espacios solamente de poder, y aquí se pudo ver. Ahora, ¿qué pasa? Se agrava con lo que dices tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, que grave a gravísimo es de malo a malísimo. Malo está como quiera. Claro. La solución a esto tiene que venir de un repensar, salud, tiene que repensarse y tiene que venir de una decisión de tomar, que sea tomada por el liderazgo fundamental político del país y social y económico. Y tiene que ser, primero, a partir que digamos, bueno, mira, eso va a ser para el 32, eso va a ser para el 36, para que nos pongamos de acuerdo y no se beneficie de eso ni Diulca, ni José Luis, ni Rosendo, ni Julieta, ni Felipe, ni Susana, ni Abel, ni Manuel. Pero vamos a ponernos de acuerdo, vamos a decir, mira, a partir de tal fecha, esto va a ser una mayoría calificada. El partido que obtenga una diferencia por encima, digamos, del 45% y que le lleve al próximo más de 10, que es lo que pasa en otras democracias. Pero este relajo que tú tienes un partido que tiene 43, 44 solo sin aliados, tiene uno que tiene 30 y uno que tiene 14. Pero entonces, para tú poder construir el 50+1, tienes que aliarte a este grupo de ventorrillos y de vocación de participación de tiempo
muy clara. Eso es lo que hace que crea el caldo de cultivo para que tú tengas cada vez más este tipo de esfuerzo que como tú... La gitanización de cuando la gente campaña. lo escucha, me gusta ese concepto también. La gitanización de la campaña. Hay 300 partidos en Haití. Cuando la gente se sienta y lo analiza, y el que no es político, más Acaban de decir todavía, aquí que fundaron 2 partidos en 3 años. el que no es político, el que no tiene intereses cruzados en esta cosa, y se siente escuchar ese tipo de expresiones, dice, no, pero es que la psiquiatría seguirá siendo la profesión que más requiere que gente se haga profesional, porque tenemos un problema serio. Al final, el esfuerzo quien tiene y el sacrificio y la decisión quienes tienen que tomarla son el liderazgo fundamental del país, de que esto no puede seguir siendo un caldo de cultivo para que la democracia de la piñata por ciento siga siendo lo que impere. Mañana Rosendo estará reportándonos desde Malpasé, allá de cómo están los hechos en la frontera con Jimaní. Señores, nosotros los culminamos este gobierno de la mañana, gobierno de la Z100. Elon Musk criticó el proyecto fiscal de Donald Trump. Estoy decepcionado. Se pelearon las comadres. Se acabó.